a veces no vemos, no podemos ver la gloria, no podemos ver todo lo que está con nosotros. Nos achicamos, tenemos miedo, pero el enemigo viene a cegar nuestro espíritu para que no veamos a gente, no veamos lo que tiene Él para nosotros. Este hombre estaba muerto. ¿Qué vamos a hacer? Me imagino saltando. ¿Qué vamos a hacer? Y él solo miraba. Quédate tranquilo, y oró por él. Ahí está la oración. Abre los ojos. La oración abre los ojos. La Biblia habla, escuche, en Lucas. Dice que dos de los discípulos después de la resurrección iban caminando ellos. Iban caminando hablando de lo que había acontecido. Y vino Jesús y se puso en medio de ellos. Y ellos seguían hablando. Y él le preguntaba, ¿de qué están hablando? ¿Qué vos no sabes qué ha pasado? Ha muerto Jesús, dice. Y él sí empezó a hablar en ellos con Jesús y no se daban cuenta que era Jesús resucitado. No podían ver la gloria. Ellos hablaban y no se daban cuenta hasta que Jesús empezó a hablarle, a abrir las escrituras, dice la palabra, empezó a enseñarle, a abrirle la mente, y ahí lo reconocieron, hablaron con Jesús, que es orar, hablar con Jesús, hablar con Dios. Eso te va a abrir los ojos. Yo entiendo por la palabra eso. Por más que esté cegado, que tenga venda, que tenga lo que sea, la oración me hace abrir los ojos. La oración me hace ver lo que Dios tiene para mí. La oración me hace ver que los que están conmigo son más. Aunque un ejército acampe contra mí, no voy a temer, porque yo estoy confiado, tengo los ojos abiertos. Yo tengo por medio de la oración los ojos abiertos. Dice la palabra, habla de dos hombres, Josué y Caleb. Los dos espías, ¿conocen esto ustedes? Estos dos se fueron a la tierra que iban a tomar. Y ellos dos vieron diferente porque ellos tenían abiertos los ojos. Los otros tenían los ojos cerrados. Se achicaron y dijeron, no, son grandotes, no vamos a poder tomar eso. En cambio, Josué y Caleb eran dos hombres diferentes, que miraban distinto, que tenían los ojos bien descubiertos y podían ver que Dios estaba con ellos. Por eso ellos fueron diferentes y tomaron eso. La Biblia habla de David. Dice que un hombre, un grandote así y un chiquitito así. Goliat y David. Todos conocemos, Goliat salía y gritaba al pueblo de Israel, ¿quién va a salir a pelear conmigo? Y todos tenían miedo, porque no veían más allá, porque estaban velados, tenían los ojos con vendas, no veían que Dios estaba con ellos. En cambio salió un peticito así y dijo, yo puedo vencerlo, yo puedo en Cristo, Jehová está conmigo. Y le dijo, o vienes con espada, o vienes con escudo, o vienes con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jesús. Diferente la visión, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Visión diferente. David miraba diferente, Josué y Caleb miraban diferente. Pero el infierno, el enemigo viene con ceguera para que no podamos ver la gloria de Dios, para que no podamos disfrutarla. Primero habíamos dicho sueño, después habíamos dicho ceguera. Tercero, viene con ataduras. La Biblia habla de Sansón. Un hombre lleno de Dios, un hombre lleno del Espíritu, un hombre muy fuerte, un hombre que tenía mucha fuerza, que era la peor amenaza para los filisteos por la fuerza que tenía. Un hombre que era nazareo de su vientre, desde el vientre de su madre. Sansón quemó los campos de los filisteos, quemó los sembrados, quemó los olivares, quemó los viñedos, los quemó a todos. Si usted lee en Jueces 15 habla esto. Dice que él quemó todo y los filisteos se levantaron contra él y dijeron, ¿quién hizo eso, todo esto? Y le dijeron, Sansón lo hizo. Entonces ellos fueron contra Sansón y le mataron a la mujer y el padre de la mujer. Sansón dijo, sí, ustedes me hicieron esto, ahora yo voy contra ustedes. Y fue contra ellos y los hirió con gran mortandad. Los mató a tantos que los filisteos que quedaban se enojaron de nuevo y fueron y acamparon contra Judá. Pero Sansón fue a la peña de Etán. Diga conmigo, peña de Etán. Peña de Etán. La peña de Etán significa la gloria de Dios. La peña de Etán es estar en la presencia de Dios. Sansón, después de matarlo, fue a la peña de Etán. En cambio, los filisteos acamparon contra los de Judá. Y los de Judá tuvieron miedo y dijeron, ¿por qué acampan contra nosotros si no hemos hecho nada? Y ellos dijeron, no, lo queremos a Sansón, que está en la peña.
lo queremos a Él. Al enemigo no le importa a nadie que esté fuera de la peña. Al enemigo no le importa a nadie que esté su espíritu durmiendo, su espíritu ciego, que esté quieto, no le interesa. A Él le interesa a la gente que está en la peña, en la gloria. Por eso los filisteos lo querían a Él, porque era el único que le hacía daño. Nosotros cuando estamos en la gloria de Dios le podemos hacer daño. Los filisteos fueron y los de Judá le dijeron, no, Sansón está allá arriba, lo vamos a buscar. Todos los de Judá fueron y le dijeron a Sansón, Sansón, ¿qué haces? ¿No sabes que los filisteos gobiernan contra nosotros? ¿No sabes que los filisteos dominan contra nosotros? Y Sansón dice, contra ustedes será. ¿Qué me enseña? Que el diablo puede dominarlo, lo puede manejar a la gente que está fuera de la gloria. A Sansón no lo manejaban, a los de Judá sí. Entonces los de Judá fueron y dijeron, te tenemos que entregar porque no queremos tener libre contra los filisteos. Y Sansón le dijo, bueno, entréguenme, pero no me maten. No, no te vamos a matar, te vamos a matar. Esas son las personas que están afuera. El otro día, impresionante, un hermano me contaba que ella ha visto en un programa de tele. Vio un programa de tele. Dice que había gente reunida, no sé si era una película, era un documental, que gente estaba arrodillada